Os voy a poner la vista donde podéis ver a todos. Creo que ahí ya os muestra a nuestros ponentes que están on air, que se les ve, podéis saludar. Y en este caso tenemos un problema técnico con Albert, así que Albert va a hacer ahora como que saluda y se juntará con nuestro amigo Amadeo o con Joan, con quien prefiera, ¿vale? Y lo hará desde ahí. Entonces, todo lo que estáis viendo que me lo he currado, pues no se va a ver tan bonito, pero lo importante es lo que van a contar y no tanto el cómo se ve. ¿De acuerdo? Entonces, la idea de este segundo webinar, como ya hemos hecho otras veces, es escuchar de primera mano la historia de estos tres emprendedores, de estos tres desarrolladores, de cómo pues bueno, se fueron juntando en Sirvelia y fueron avanzando. Así que si queréis podéis empezar a presentaros, podéis empezar a Amadeu y ya al ver si quieres puedes ir a la otra parte. Bueno, pues nosotros tres somos socios de una empresa, Sirvelia, que nos dedicamos a hacer desarrollo de plugins para WordPress. Y bueno, empezando por mí, ya que estoy hablando, pues bueno, yo soy ingeniero industrial y bueno, desde hace algunos años que empecé con esta idea de montar esta empresa para desarrollar plugins. Y nada, pues estoy con Joan y Albert, que ellos nos cuenten un poco también de dónde vienen y luego ya, si te parece, Ivonne, hablamos sobre cómo hemos ido apareciendo cada uno de los tres en este proyecto. Perfecto, seguramente empezaremos contigo, que eres el inicio de la historia, y luego irán entrando el resto. ¿Vale? Entonces, si quieres, vamos a hacer eso, vamos a hacer que tú nos cuentes tu historia, ¿vale? Vale, Y a medida que vayan entrando Joan, pues ya Joan luego se presenta y después que Albert se venga, presente. muy Así bien. que ahora tenemos un monólogo de Amadeu contando su libro. A ver, yo pues, bueno, soy de Barcelona y yo cuando terminé el bachillerato me puse a estudiar ingeniería mecánica y cuando ya estaba terminando, digamos, en el que sigue el proyecto final de carrera, pues eso, creo que una historia parecida a muchos de los que nos hemos dedicado en algún punto a desarrollar páginas web, digamos, pues conocidos e incluso pues amigos de familiares, lo que sea, ¿no? Pues me pedían si podía ayudarles con algún proyectillo de este tipo. Y poco a poco me di cuenta, mientras estaba terminando de estudiar, pues que, bueno, que me gustaba esto de montar página web, ¿no? Fue entonces cuando descubrí WordPress, que eso también puede ser una historia bastante habitual. Y nada, al poco me vino un poco la curiosidad de cómo podría ser eso, de montar un negocio. No creo que sea un caso muy de emprendedor, digamos, así como de cuna, ¿no? Pero sí que me pareció interesante, lo suficiente como para explorarlo. Y nada, en 2016 fue entonces cuando, pues, con una sociedad que mi familia, pues, que mi padre había usado hacía años, pero que estaba ya inactiva, pues pude tener lo que, digamos, sería la estructura legal para poder trabajar y empezar a hacer algunos proyectos. No eran plugins en ese momento o plugins, sino más bien eran desarrollos, pues, aunque eran con programación y a medida, pero eran bastante más sencillos con WordPress. Y nada, al cabo de 6 meses o incluso, ya no sé si 6 meses o un año, eso que nos lo diga Joan, que se acordará seguro mejor que yo de cuándo empezó también con esto, pues vi que me iría bien tener a un compañero y fue cuando apareció Joan. Yo a Joan, eso no creo que lo sepa mucha gente, pero yo a Joan lo entrevisté en su día. Debo decir que fue la entrevista, una de las entrevistas más cortas y más silenciosas que yo he hecho o que he estado yo presente en mi vida, porque los que habéis conocido a Joan sabéis que sus palabras son muy caras de escucharlas, me refiero. Entonces, bueno, creo que ahí hubo feeling y eso estaba más que claro porque aún seguimos ahí, aquí los tres ahora con Albert. Y nada, y empezó la historia de Joan. Yo no sé si aquí quieres, Iván, que yo le dé paso a Joan, que nos explique un poco cómo seguía él Sí, y espera, quiero luego... escuchar una cosa antes. Dime. ¿Vale? Cuando piensas en meter a alguien, ¿piensas Ujú. como trabajador o como socio? O sea, ¿en qué momento decides que va a ser socio? ¿En qué momento decides que va a ser trabajador? Que entiendo que esa decisión fue antes de hablar con él. Es una pregunta muy interesante porque me la vas a hacer igual para Albert después. Así que Por supuesto. en un inicio lo que yo realmente la respuesta correcta sería que en un inicio yo no sabía lo que buscaba. ¿Vale? Eso que cuando se habla de emprendimiento muchas veces podemos hacer vista hacia atrás y hablar de las cosas que hemos hecho, pero lo más seguro es que en ese momento cuando hacíamos lo que hacíamos no sabíamos por qué lo hacíamos, y de hecho aún me pasa, ¿no?
pero sí que es verdad que no estaba buscando en ese momento un socio, porque creo que tampoco sabía lo que significaba un socio, tampoco sabía lo que implicaba tener un trabajador. Simplemente he dicho compañero porque creo que es una palabra un poco más correcta de lo que buscaba, porque en ese momento no tenía la mente situada en cuanto a qué es una empresa, cómo funciona una empresa, no sabía, realmente no sabía casi nada, ¿no? Pero sí creo que lo que estaba buscando era más un trabajador. Pero, pero bueno, no estaba en un punto en el que pudiese yo saber qué buscaba, ¿sabes? No sé si me sigues, ¿no? Sino que necesitaba un compañero, un poco de ayuda, ¿no? Para hacerlo juntos. Sí que yo creo que ahora, con lo que hemos ido viviendo, que ahora, pues, Joan, bueno, hace años ya que es socio, sé que ha sido la decisión correcta, ¿no? Que nos convirtamos en socios, pero sí que en un primer momento yo también creo bueno, que está bien que haya primero, como un poco como cuando conoces, cuando estás conociendo con una pareja, ¿no? Que haya un proceso inicial en el que quizás ir ya de una forma tan vinculada o a largo plazo, de primeras, quizás no sea siempre lo que tengas en la cabeza, ¿no? No sé si te he respondido bien a la pregunta porque me estaba dando cuenta que ya me liaba, pero bueno. Sí, sí, tranquilo. La cosa es que quizás es interesante, teniendo en cuenta lo par con palabras que son tus dos compañeros, que Sí, no pasa nada si aquí nos alargamos un poco y ahondamos un poco en la parte de freelance que eras tú, ¿vale? venga, Justo sí. antes de dar el paso a esto, ¿no? En el sentido de, vale, entiendo por lo que dices que primero contrataste a Joan como Sí. trabajador, Ujú. entiendo que sería más como freelance que en nómina, o Estaba en fue nómina. en nómina. Joan, Te la sí. jugaste bien ahí. Bueno, yo lo que hice, y sin saber si yo las cosas que he ido haciendo han sido siempre las más correctas, pero como teníamos o podía usar esta sociedad que decía antes que era un poco la excusa para poder empezar. Joan estaba estudiando cuando yo lo conocí, cuando hicimos esa entrevista. Estaba con el trabajo, casi a punto de empezar el trabajo final de carrera. Yo lo que hice, pues el Joan estaba estudiando ingeniería informática en la UPC, que es la Universidad Politécnica de Cataluña, y bueno, ahí aún siguen, bueno, el convenio de prácticas, ¿no? Que se llama, era un convenio de prácticas que yo pues cumplí con lo que la universidad nos pedía, pues la universidad está en concreto, pues marca unos topes, ¿no? En cuanto a lo que tienes que poner, digamos, en el contrato o en el papel, ¿no? Entonces, fue durante un tiempo estuvo como en un convenio de prácticas con media jornada mientras estaba estudiando. Cuando terminó la carrera, estuvo en un contrato indefinido y ya cuando ya nos vimos que ya podíamos hacer el salto a socios, pues ya ahí ya cambió todo. Vale, vamos a pasar a Joan para que nos cuente su historia y nos cuente la historia desde la otra parte, ¿no? Mira, yo era un pipiolo que estaba en la uni, me Sí, cogí un tipo de prácticas y ¿qué? pues bueno, sí, estaba ahí buscando prácticas. Primero pues hice algunas entrevistas típicas de consultoría y tal. Pues luego llego ahí con Amadeu, que es un tío solo en un ático un poco desordenado. En un ático. O sea, el chaval Sí, ya movía dinero. bueno, eh, O sea, esa empresa que no, dice que estaba así no como es el ático que abandonada. tienes en la mente quizá, Ah, vale, vale. pero bueno. Y digo, hostia, pues aquí no sé. Alguna cosa me llamó la atención y digo, va, pues sí, me interesa. Es muy distinto a las típicas prácticas quizá, pero ya digamos que hacías cosas. O sea, todo lo que se hacía ahí era importante, que era la parte que me interesaba a mí. O sea, ya desde que entré ya empezabas a programar a saco. O sea, era, haz esto. Y bueno, te tenías que buscar la vida pues para hacer ese proyecto. Porque al principio pues, o sea, no decíamos que no a nada tampoco. Nos tirábamos a la piscina y venga, a, a ver cómo lo hacemos. Y bueno, seguimos por ahí, estuvimos un tiempo, al principio pues pocos clientes había, la verdad. Y poco a poco pues empezamos a encontrar ya la fórmula, no sé cómo, que es un poco como hicimos la conversión de pasar de hacer cualquier cosa a centrarnos más en el desarrollo de plugins, que es donde vimos que había negocio. Y sí, luego pues al final
Después de las prácticas, pues hice una jornada parcial, un contrato, no sé cuánto tiempo estuve, pero no mucho. O sea, las prácticas empecé en 2017 y luego creo que ya en 2019 dejamos ya este contrato y nos hicimos socios. O sea, realmente, bueno, de un par Vale, de eso es años así. interesante. O sea, ¿quién decide o quién da el paso Mm. para ser socios? O sea, Pues tú eso, como aumento decides decirle sí. a Amadeu, mira, chato, que aquí soy uno más, seamos socios, o es Amadeu. En este caso fue Amadeu. O sea, ya al principio, pues, o sea, igual en cualquier momento, pues, habríamos decidido dejarlo, porque ya te digo, o sea, al principio no había muchos proyectos, ya luego fue bien y al final, pues, salió todo perfecto y me propuso de ser socios y, bueno, me lo pensé y me pareció interesante. Hacerse autónomo, pues, es un lío, pero también me tiré ahí y, bueno, al final, pues, socios y nada, ya seguimos así, luego ya conseguimos más clientes, cambiamos de sitio. Ahora estamos en otro local que tampoco es, digamos, Ahora muy es otro ático. convencional, pero no, ahora es un garaje. Está bien, así empiezan los grandes proyectos en garajes, porque luego digáis Claro, que solo es en Silicon Valley. Vale, aquí va un par de preguntas. Y a es el ver. hecho de, ¿en qué momento, Amadeu, viste que Joan estaba preparado para ser emprendedor? Porque es un cambio bastante importante, ser de trabajador a pasar a ser emprendedor. Porque por un lado podemos pensar, hostia, voy a ser socio, la mitad es mío, pero claro, ser socio, la mitad es mío, aunque tampoco sé si era el 50%. eh, Entra la parte de ahora hay que mover el culo y ya no es solo un salario. Entonces, ¿tú cómo lo viste ahí, Amadeu? Y luego, Joan, ¿cómo te viste capaz de dar el salto a emprender? Bueno, yo con Joan, desde las primeras semanas de que nos conocimos y trabajamos juntos, nosotros volvíamos andando a casa desde el despacho. Veíamos un poco, pues como decía Joan, no había clientes, veíamos un poco la vida tranquila, el estrés no existía, quizás puntualmente un cliente que nos molestaba de más, pero volvíamos a casa andando. Yo tardaba 20 minutos o media hora y Joan creo que ya llegaba a tardar una hora andando desde el despacho a casa. Eso, ahora te digo por qué te lo explico, ¿no? En estas vueltas a casa que hacíamos juntos cada día, pues nos íbamos conociendo y de ahí salían muchas conversaciones sobre por qué no podemos hacer esta cosa, por qué no podemos ser mejores con lo que hacemos, qué pasará si un día no conseguimos pues mantenernos. Es decir, habían muchas conversaciones que tuvimos durante meses, cada día, con, por eso, como mínimo media hora seguro, ¿no? Sí que parte de esta decisión venía porque, bueno, yo tenía otro trabajo en ese momento. Yo compaginaba un trabajo, digamos, en oficina, donde estaba con una jornada entre parcial y completa, es decir, hacía ya un poco más de la mitad del día en cuanto a horas. Y bueno, para mí en ese momento la empresa era pues un sitio donde me lo pasaba bien. No había esa, por suerte para mí, no tenía esa, digamos, necesidad, digamos, visceral de tener que buscarme la vida en este ámbito, ¿no? En el ámbito de esta empresa, porque, bueno, ya tenía otro trabajo y también pues me daba una cierta tranquilidad. Entonces, esa parte de hacernos socios vino porque vivíamos un poco como un romance, ¿no? No digo entre los dos, pero un romance, los dos con la idea de tener una empresa. Y, y yo creo que en su momento pues no me vi capaz de hacerlo solo. Sí que, claro, eso lo vives también porque hacíamos proyectos juntos, ¿no? Y hacíamos algunos experimentos de marketing, ¿no? Porque en su momento, bueno, ya aún no sabemos, ¿no? Pero hacíamos algunos experimentos y no sé, la verdad que fue casi, te diría, como un pálpito, un impulso, algo que decides, y eso a mí me pasa mucho, ¿no? Algo que decides sin meditar. A veces, pues, eso de lanzarse a la piscina, ¿no? A veces te va a salir bien y a veces te va a salir mal, pero me fío bastante de mi instinto y en ese sentido, pues fue así. Fue pues la combinación de irnos conociendo de esta forma que te digo, pues pausadamente, charlando cada día y decir, no era como vienes a trabajar y luego nos vamos y ya está, sino que además, pues se fraguó una relación personal, ¿sabes? Y luego, pues que
como yo tenía un colchón y yo creo que también, pues, bueno, pues, yo veía que Joan quería trabajar más y que teníamos que mejorar para poder darnos estabilidad, pues yo pensé, si es que no lo hago con alguien, no me va a salir bien. Entonces, pues bueno, ya me tiré por el impulso a decirle, oye, Joan, vamos a fundar otra sociedad, una que tengamos los dos una participación, digamos, equitativa y, y eso. Es decir, siendo transparente, no es una participación, digamos, igualitaria, en el sentido de que es 50-50, sino que en su día valoramos un poco qué esfuerzo habíamos hecho cada uno y pues llegamos a un acuerdo en cuanto a la participación. Pero en cuanto a la razón, pues un poco iba por ahí. Claro, eso fue en 2019 y yo luego terminé dejando mi trabajo que tenía en 2021, no hace tanto. Entonces, bueno, Joan durante 2 años ha estado trabajando todo el día y yo la mitad del día. Entonces, tenía sentido que Joan también tuviese no sé, no sé cómo llamarlo, ¿no? Que tuviese ese peso en la empresa tal como para que fuera suya también. Entonces, no sé. Joan, ¿me he dejado alguna parte de la historia o qué? No, creo que has contado bastante ya. Sí, por mi parte, pues bueno, era un trabajo que me gustaba, o sea, y bueno, veíamos que la única fórmula realmente era así, o sea, siguiendo, bueno, haciéndome socio y tal, pues sí, tenía más responsabilidades, eh, bueno, o sea, tiene sus partes buenas y sus partes malas, evidentemente, pero también ya sabía un poco lo que suponía. Mis padres tienen empresa, mis abuelos también tuvieron. O sea, ya realmente toda mi familia han sido autónomos o han tenido empresas propias. Entonces era una cosa que también me interesaba. O sea, esa motivación también existía. Entonces, bueno, pues lo pensé, sí, Pero pero me pareció cuando buena Amadeu idea. te dice, vamos a ser socios y tú vas a trabajar el 100% y yo todavía voy a seguir trabajando por cuenta ajena, ¿tú qué piensas en ese sentido? Porque claro, desde el punto de vista del emprendimiento, ¿eh? Mm, Amadeu da el paso para emprender con alguien, pero sigue agarrado a un trabajo, por decirlo de una forma, ¿no? Tiene esa estabilidad. Pero también es interesante saber tú, alguien que ha sí. empezado de prácticas, alguien que es su primer trabajo, por decirlo de una forma, dentro de esto, de repente se pone como socio y la persona que le ha contratado trabaja menos horas, no por calidad ni nada, sino que trabaja menos horas y, digamos, no está al frente, ¿tú cómo lo vives? O sea, cuando te dicen eso, ¿tú qué piensas? A ver, realmente, o sea, trabajar también trabajaba porque, o sea, también veía que fuera de lo que era el horario, pues también trabajaba. Además, al principio Amadeu no cobraba nada, o sea, también hay que decirlo, o sea, es una parte importante, o sea, vale, quizá al principio pues no hacía 8 horas, pero tampoco estaba cobrando. Yo estaba cobrando, aunque al principio era poco, que bueno, con prácticas o con trabajo parcial, que es lo que primero que hice, pues tampoco se cobraba mucho, pero digamos que no me pareció injusto en ningún momento. No iba por injusto, ¿eh? Iba No, más no, por ya, la ya. parte de la responsabilidad. De, Sí, oye, sí, te sí. voy a poner como socio, pero tienes que estar tú al cargo, por decirlo de una forma. Vas a estar tú más horas aquí. O sea, te voy a dejar aquí en la panadería y yo vendré de vez en cuando y tal, pero es por saber tu sentimiento. No, no, sí, entiendo. A ver, también hacía todo lo que es papeleo de la empresa, que, bueno, quizá eso no lo hacía o sea, lo hacía después de su trabajo. Entonces, bueno, quizá aquí te está diciendo que hacía jornada parcial, pero no lo veía yo así. O sea, estaba haciendo más de una jornada realmente, O sea, que combinando realmente los trabajos. O sea, hizo de líder, te puso sí, ahí, pero estaba al tanto de las cosas y trabajando las claro, o horas que sea, tenía que no trabajar. me dejaba ahí en medio, venga, haz, porque tampoco me hubiese interesado tampoco. O sea, claro, habría pensado, hombre, mm, no creo que fuera lo que toca. Vale, entonces,
Ya os tenemos a los dos como socios, ya estáis trabajando y entiendo que 2021 todavía estáis haciendo plugins para clientes, en el sentido Sí. de no tenéis nada propio. ¿Qué llega antes? ¿Un nuevo fichaje en el equipo o dar el paso a hacer un producto? A ver, realmente, o sea, un producto es algo que ya habíamos intentado. O sea, hemos probado varias veces hacer productos. De hecho, al principio, sobre todo, cuando estaba que no había mucho trabajo, pues hicimos muchas cosas. La mayoría, pues, se Cuenta, han cuenta. tirado. Sí, ahora se ríe, cabrón. No, en esos momentos, pues íbamos haciendo proyectos, plataformas extrañas. Hicimos una plataforma para freelance que estuve ahí currándome durante no sé cuántos meses, hasta que al final dijimos, bueno, pues esto lo dejamos apartado. Y ya, pues ahí se quedó. Y No, pero bueno, eso está bien. ¿Con qué lo intentamos, habíais sí, desarrollado o cuál era el objetivo? ¿Qué queríais hacer? pues queríamos hacer al principio, creo que esa fue la primera idea de negocio que tuvimos, si no recuerdo mal. Era una plataforma para freelance, digamos, para conectar entre ellos, o sea, un poco más comunitario, no tanto la típica plataforma de voy a buscar trabajo, sino más voy a buscar, pues, alianzas o alguien con quien asociarme, un poco más así colaborativo, que al final pues acaba siendo siempre un poco lo mismo, pero bueno, hicimos, digamos, la plataforma y la hicimos pues en varios lenguajes porque la hicimos más de una vez, realmente. Es que claro, ahora lo Aquí se pienso están y... riendo, pero bueno, está bien, pero así Sí, se sí, hacen sí. las cosas, ¿no? No, Hay que no, claro, aprender, íbamos practicar. probando, o sea, había tiempo en ese momento. Y bueno, varias cosas más que hemos ido haciendo de plataformas o productos que, bueno, al final pues o no han funcionado o no hemos lanzado. Y luego lo primero que hicimos, digamos, para vender era un plugin de copistería, que ya no recuerdo cuándo salió, pero creo que ya estaba Albert por aquí. Dice que sí, así que creo que sí. No te oigo, ¿eh? Amadeo, no sé si tú sabes la cronología más o menos de cómo fue. No. No. A ver, quizás Albert lo sabe. ¿Tú cuando entraste por aquí ya había un plugin de copistería? Vale, espera. Vamos a hacer una cosa. Todavía Albert no está en la empresa. Entonces, ¿en qué momento decidís? Mira, hemos fallado con algunos proyectos, no han salido, hemos hecho 8 veces la plataforma de freelance y esto no va. Sí. Vamos a contratar a alguien. O sea, ¿en qué momento A se da ver, ese aquí paso? yo creo que... A ver, yo lo que voy a decir ahora que se entienda bien eso, ¿eh? Vale, dale. Yo, Que sí, yo he he querido siempre... bromeado, ¿eh? Para quien esté No, viendo no, esto, he no. bromeado. Pero yo lo que voy a decir a partir de ahora, yo voy a intentar matizarlo, lo que voy a decir a continuación. Yo quería encontrar otro Joan, ¿vale? Entonces, desde que yo vi con Joan, ¿Le ostras, querías poner los cuernos? sí, eso es. Entonces, Vale, vale. fíjate con quién estoy ahora en la misma pantalla. Em, yo siempre, cuando empecé a ver que con Joan hacíamos esta borrachera de proyectos y que estábamos, voy a decir disfrutando, aunque realmente estábamos sufriendo porque no sabíamos lo que hacíamos. Cada día veníamos y había un cambio de rumbo totalmente drástico, casi, bueno, Joan lo ha dicho, ¿no? Había incluso días que llegamos y decíamos, vamos a romper todo, vamos a empezar desde cero, ¿no? Este proyecto y otros muchos que habíamos hecho, ¿no? Pero bueno, yo siempre tenía la idea de que, ostras, si encuentro a alguien más como Joan, es decir, no digo como él, pero es decir, alguien que tenga ganas de arriesgarse un poco y hacer pues esto que hacemos, pues que me encantaría, por seguir creciendo como equipo, ¿no? Y durante los años que hemos estado Joan y yo, pues han pasado por aquí pues otras personas que han hecho pues bueno, un convenio de prácticas o incluso un contrato más vinculante. Pero la verdad que pues
nunca, bueno, hasta Albert, más bien, no habíamos encontrado una persona que nos entendiese, porque nosotros somos un poco particulares. Vale, tengo una pregunta. Porque has Sí. dicho que han pasado varias personas y quizás Ujú. la gente ya se está dando cuenta que tenéis el mismo perfil los tres. ¿Alguna de Ajá. esas personas pensasteis en contratar a alguien que no tuviera vuestro perfil? ¿Alguien de Sí, marketing, alguien de ventas? ¿Qué tal esa sí. experiencia? ¿O cómo fue? Antes de pasar a Albert. Por aquí han pasado más personas que no son de nuestro perfil que personas de nuestro perfil. ¿Qué pasa? Es una buena pregunta esa, ¿eh? De hecho, es Gracias, interesante. a veces las Sí, tengo. pocas. Es interesante porque explica muy bien la evolución. Voy a tirar más hacia atrás. Antes de que Joan apareciese, aquí había pasado, yo creo que una persona, una chica que estudiaba artes literarios, no sé cómo se llama esto ahora. Bueno, literatura, ¿no? Fíjate. Porque yo quería que me ayudase, no voy a decir diseño, porque no era el diseño lo que buscaba, sino un poco para, pues, la parte de cómo vamos a entender este proyecto, cómo vamos a hacer, cómo vamos a pensar, cómo vamos a ser creativos en cómo hacer esta web, por ejemplo, ¿no? Y me fié por el instinto, que es lo que yo suelo hacer, y aunque no estudiaba nada de lo que estábamos hablando, pues me dio una sensación de que tenía ganas pues, es que, matiz, yo lo que me gusta mucho de las personas cuando las he conocido y lo que me da para que les proponga hacer algo conmigo es un poco la motivación o las ganas que tienen de hacer algo, ¿no? Eso es lo que eso es lo que me llama a mí de las personas, ¿no? Y en ese caso ella me lo transmitió y estuvimos un tiempo que me ayudaba. Lo que pasa es que, como digo, como ha dicho Joan, no había muchos clientes y pues el saco se iba vaciando. Luego cuando entraba más, pues podía volver a pensarlo, ¿no? Pero bueno, este tipo de relaciones que hemos tenido con estas personas que han estado por aquí, pues han sido a veces puntuales, ¿no? Desde que Joan empezó aquí, hasta Alberto, han pasado otras personas, como decíamos, y la mayoría pues eran perfil marketing. Entonces, ¿qué ha pasado en todos los casos? Lo que ha pasado es que ni Joan ni yo sabíamos qué hacer. Es decir, creo que el error ahí, no creo no, el error ahí fue que no necesitábamos contratar a nadie. Lo que necesitábamos era que una persona, una empresa, lo que sea, nos indicase cómo podíamos mejorar. Porque esas personas que estaban aquí con toda la buena fe intentando aprender, sobre todo, no podían aprender nada de nosotros porque no sabíamos tampoco qué queríamos hacer. Entonces, hubo un momento en el que, ya con el run run que te decía de encontrar a alguien pues, más tipo como nosotros, que ya dejé de perseguir esta idea de tener otro tipo de perfil en la empresa, como mínimo hasta que nosotros supiéramos cómo afrontar el tipo de tareas que esta persona haría. Lo que no puede ser es que yo le pueda pedir a alguien un tipo de tarea que yo no soy capaz de entender o no soy capaz de liderar o de gestionar, ¿no? Entonces lo que pasó, claro, veía aquí una persona, ¿no? Que le decía, oye, ayúdanos un poco a ver cómo podemos hacer para crecer en redes sociales, cuando nunca habíamos tenido peso en las redes sociales, no sabemos qué significa crecer en redes sociales. Entonces, claro, ahí pues hubo el problema. No sé si es el Claro, típico porque problema, aquí pero sí, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, yo algo que tengo pensado es, voy a contratar a alguien de diseño gráfico para que así las cosas que genere tengan un buen diseño, ¿vale? Porque al final esto que estáis viendo aquí en YouTube y en Twitch, pues esto lo he creado yo y tiene estilo poco, cero y nada, ¿vale? Entonces, no es lo mismo ese perfil en el que, bueno, haz diseño y tus dotes van a hacer cosas chulas, a haz una imagen de marca que tiene que representar X y tiene que representar Y, ¿de acuerdo? Entonces ya que de repente son dos perfiles diferentes o por lo menos una experiencia diferente, ¿vale? Digamos que la persona que sabe hacer la base podría crecer a saber hacer lo otro. Y en vuestro caso, pues entiendo que es lo mismo. No es lo mismo contratar a alguien que sepa gestionar redes, voy a decir un community manager generalizando, que alguien que pueda crear una estrategia en redes. Y encima, si contratas la primera parte, si tú no sabes lo que quieres o cómo tendría que ir, pues esa persona tampoco sabe por dónde tirar. Puede poner tweets, claro, pero no sabe cuál es la sí. estrategia, ¿no? Entonces, esto lo digo para que la gente que esté viendo esto y haya pensado alguna vez en contratar a alguien,
tened en cuenta eso, que no es solo contrato este perfil y ya está. Dentro de un perfil hay diferentes rangos, que no es ni mejor ni peor, simplemente son subperfiles diferentes. Pues eso es lo que nos pasó, ¿no? Que no supimos, bueno, es que no podíamos, no era el momento. Y es algo que después ahora ya, pues, bueno, nos va mejor la vida, yo dejé el trabajo y tenemos una capacidad económica suficiente como para vivir los tres de esta empresa y tener margen como para contratar cosas a personas, a terceras personas, ¿no? Y es ahora, Vale. desde hace unos años, que Una nos estamos pregunta. asesorando para poder mejorar esa parte. Una pregunta. Antes de pasar a Albert, que el pobre está ahí de pie un poco inclinado. Es muy alto. Ya que has hablado del dinero, simplemente por saber qué porcentaje es servicios y qué porcentaje es producto por hora. Simplemente, aún no sabiendo productos ni nada, simplemente así a grosso modo, ¿qué dirías? Es un número tan separado que es que por decirte algo, casi que te diga el 95% ahora mismo siguen siendo servicios. Vale. ¿Vale? Ok. Pues lo dejamos ahí y lo retomamos después. Esto es Venga. como un gancho para luego, ¿vale? Vale, pues entiendo que en algún momento entra Albert. ¿En qué momento encuentras el amor en Albert? Entiendo que empieza como prácticas o empieza a trabajar por cuenta ajena y cómo es ese cambio. Bueno, voy a pasar un poco lo mismo que ha pasado con Joan y fue pues, Albert estaba terminando la carrera de Ingeniería Informática, hablamos con la Universidad Politécnica de Cataluña, volvimos a hacer el mismo tipo de acuerdo y vino Albert. Albert estuvo durante un tiempo en nuestras prácticas donde le enseñamos cómo se desarrolla en WordPress, que eso no, bueno, creo que en ningún sitio lo explican, en ninguna carrera, digamos, técnica. Y nada, yo creo que le gustó y de ahí, pues bueno, empezó a hacer proyectos cada vez más complicados, vamos a decir, o ilusionantes para aprender. Y bueno, ya hablaremos después con él que nos diga, ¿no?, cómo pasó, pero bueno, ahí ya empezamos a ver Joan y yo que Albert tenía ganas de hacer algo más que servicios. De hecho, yo te diría que de las tres personas, ahora mismo Albert es la más ambiciosa de los tres. Y eso, entonces vimos, Joan y yo, que con Albert podíamos seguir persiguiendo este sueño, vamos a decir así, que suena un poco así como grandilocuente, pero bueno, este sueño de tener una empresa de productos interesantes que nos gustasen, ¿no? Ya sea un plugin o algo diferente, pero bueno, algo que nos sintiésemos orgullosos y nada, pues le propusimos que se uniera con nosotros a la empresa y dijo que sí. Entonces, ¿dejamos hablar a Albert, Iván, o qué? Claro, todo tuyo, Albert. Cuéntanos desde tu punto de vista qué es lo que pasó. O sea, ¿tú cómo lo Sí. sentiste? Bueno, yo como Joan estaba al principio en la universidad terminando la carrera, de hecho en la misma universidad que él, así que venimos del mismo agujero, por decir así. Y la verdad, hice también algunas entrevistas antes con algunas otras empresas, pero no me acabaron de gustar y cuando vi el anuncio que pusieron Joan y Amadeu, me sorprendió porque destacaba al resto de anuncios que había de empresas para prácticas, porque mientras que la mayoría te pedían muchas cosas y te decían que ibas a aprender un concepto o dos concretos, a la propuesta de Amadeu y Joan te decían que no hacía falta saber de nada y te proponían hacer un montón de cosas, tocar un montón de funcionalidades y pues esa manera de destacar me sorprendió y dije, ostras, pues voy a hablar con ellos y también como Joan tuve una entrevista con Amadeu que fue también bastante entretenida, tal y como él hace las preguntas. Y ¿Puedes contarnos alguna pregunta? Bueno, puedes. Me dejas, ¿no? Te dejo. Principalmente me preguntó pues todo lo que otras empresas no te preguntan, como qué haces cuando te aburres o usas Linux o Windows, cosas un poco no tan importantes a lo mejor para una empresa que es muy grande, pero que también me dio a entender un poco su manera de pensar y cómo trabajan en la empresa. Y pues me propuso también que me diera un tiempo a mí para pensar si seguía interesado en formar parte de la empresa y vi que realmente me gustó lo que me contó y dije, pues vamos hacia ello y
hice prácticas con ellos. Y una vez estuve ahí, pues como ha comentado Amadeu, me enseñaron cómo funciona todo esto de WordPress, que es algo que antes no conocía o incluso pensaba que no era algo tan grande, sino que era pues una cosa más. Y me gustó hasta el punto de que yo me acuerdo que salía de la universidad y pensaba, ostras, qué bien, que ahora tengo prácticas, que era un momento que para mí me olvidaba de esas cosas que tenía que hacer o entregas que tenía pendientes y podía dedicarme a algo que me gustaba y que me lo pasaba bien. Así que fue pasando el tiempo, fui aprendiendo todas estas cosas que comenta Amadeu y Joan, y cuando terminé la carrera, que de hecho hasta Joan y Amadeu vinieron a mi trabajo de final de carrera, pues me propusieron seguir con ello. Primero me preguntaron si estaba bien, si quería seguir por mi parte, y les dije que adelante, que todo muy bien. Y pues me hicieron un contrato y como Joan estuve un tiempo trabajando como un trabajador normal, en el que estuve muy bien también, sigo estando bien, pero tocando cada vez más cosas, proyectos más interesantes, cada vez me daban pues una visión un poco más global de llevar un proyecto o tratar con un cliente, y vi que al ser una empresa que no somos muchos trabajadores, pues me sentía bien por el hecho de que también puedo hacer cosas que en una empresa que a lo mejor es más grande pues no tendría. Lo mismo con las responsabilidades. Y de esa forma pues fue escalando hasta que Amadeu y Joan me comentaron hace poco de formar parte de la empresa, y por mi parte me lo estuve pensando, lo vi bastante bien y pues me he lanzado también a esta aventura que de momento me lo estoy pasando bien. Aún hay muchas cosas que se están terminando de poner en su sitio, pero en general, fuera de toda la complicación que tiene pues hacer este cambio, la verdad es que todo lo he vivido bastante bien. Ujú. Vale, entonces, tenemos muchas cosas, muchos melones abiertos. Vale, desde la parte de vista del emprendimiento, ¿no? Cuando proponéis que entre también Albert, ¿cómo se divide la sociedad? ¿Hay algún pago para entrar en la sociedad? O sea, ¿cómo gestionáis todo eso? Si queréis decirlo, que igual no queréis contarlo, pero me refiero que al menos que cómo decidís que entre esa persona. ¿Yo? ¿Tú? Sí, venga. Bueno, lo que hicimos fue, a ver, como Joan y yo empezamos desde, bueno, no sé cómo explicártelo, pero el resumen rápido fue que le regalamos a Albert, ¿no?, una parte de la empresa. No, digamos que... La miro con una cara con él, ¿no? No, sí, Vale. bueno, es que técnicamente no es un regalo, entonces como lo he dicho así muy resumen, ¿no? Lo que yo le dije a Albert fue, mira, es verdad que durante un tiempo has estado seguramente con un sueldo inferior a lo que hubieses podido tener en una empresa donde digamos, tu talento podría estar más valorado en el sentido económico. Por lo tanto, como queremos que estés en la empresa, pues no queremos que encima tengas que invertir ahora como para poder estar en la empresa, pues vamos a decir que te recompensamos de una forma extraordinaria con esta parte que es real, que estará, digamos, que como patrimonio de Albert está, digamos, totalmente valorado en un número, pues se la dimos para que pudiese estar con nosotros en la empresa. No sé si esto responde a tu pregunta o a ver si esto responde a lo que pasa de Quedarían verdad. porcentajes, por ejemplo. ¿Sabes? Aunque no sea el Porcentajes. valor económico, pero el porcentaje. O sea, ahora mismo, ¿cómo No, se no sé el número distribuye? exacto, pero sí te puedo decir que no tenemos el mismo porcentaje los tres, ¿vale? Yo y Joan en su momento, que antes te he dicho que te decía que de forma transparente que no teníamos el mismo porcentaje, yo tenía un poco más que Joan. No estamos hablando de diferencia muy grande, pero sí que yo tenía un poco más, simplemente porque yo y Joan en su momento pensamos que estaría bien que uno tuviese un poco más de peso que el otro, y ya ni me acuerdo realmente dónde estuvo la negociación, pero bueno, que yo tenía más que Joan. Si luego le puedes preguntar a Joan, se lo preguntas y que a ver si él se acuerda. Y con Albert hicimos un poco la escalera, un poco la diferencia que tenía con Albert, con Joan, pues la cubrimos
con Joan y Albert. Es decir, hemos dado peso también al esfuerzo que Joan y yo hemos hecho de estos años de, digamos, de picar piedra cuando estábamos ahogándonos en la mina, que Albert ha venido en un momento bueno. Entonces hemos puesto todo un poco sobre la balanza y hemos estado meditando los tres, hablando. Los números han sido siempre algo que hemos estado mirando, digamos, sin tabú, ¿no? De hecho, Albert consiguió negociarnos un poco al alza al final. Es decir, Bien, quiero Albert, decir, bien. bien. No es el mismo porcentaje, eso es verdad. Pero ahora mismo que la empresa pues, no tiene, digamos, es decir, no tenemos un producto estrella, aún no teníamos como algo que fuese muy suculento. Entonces, una cosa que dijimos, vamos a hacer esto para empezar y nada, iremos viendo. Pero bueno, no es el mismo, ¿no? Vale, pero ¿podrían hacerte una OPA los dos? Sí, O sea, tienen porcentaje podrían. para hacerte una OPA. Correcto, sí. Pero esa idea que acabas de fraguar en la cabeza de ellos dos, vamos a ver si se la podemos quitar. Bueno, a ver, yo simplemente para que la gente sepa por dónde van los tiros. Eso para los que esté pensando en asociarse y tal, lo que conlleva es que tienes que llevarte muy bien con tus socios. Y eso se hace con una relación personal y con un entendimiento constante. Entonces, todo el mundo que sepa que los tres nos llevamos muy bien y eso es lo que tenemos que hacer. Es decir, que antes de tirarnos a asociarnos, nos hemos llevado bien los tres, ¿no? Entonces, quiero decir que, ¿no, Albert? ¿Nos llevamos Sí. bien? Vale. Estoy Lánzale buscando aliados ya. alguna pregunta. Lánzale buena Estoy pregunta, Albert. buscando aliados. Vale, A ver qué entonces, opina. digamos que lo hacéis de esa forma. Ahora me gustaría saber si habéis definido roles. ¿Vale? Porque claro, en este caso, desde el punto de vista mío desde fuera, hay tres personas con las mismas capacidades, por decirlo de una forma, ¿no? Que es el desarrollo. Pero claro, alguien tiene que encargarse de las cuentas, por decirlo de una forma, alguien del marketing o alguien de las ventas o ese tipo de cosas, ¿cómo lo gestionáis? Pues no lo gestionamos muy bien, primera respuesta. Yo tengo que decir que tengo el papel tradicionalmente, desde el primer día, como de, vamos a decir, jefe, pues por poner un nombre a la palabra. Es decir, sí que es verdad que las decisiones más grandes o estratégicas o de largo plazo las suelo tener, no digo tomarlas directamente, aunque muchas veces también, pero sino que suelen venir más de mi parte, ¿no? Es decir, solo soy yo el que vamos a hacer tal cosa, vamos a intentar tal cosa, ¿no? Luego, Joan, yo lo que siempre he dicho es que él tiene una capacidad mayor que yo de serenarse en los proyectos y digamos, no dejarse llevar quizás por el impulso, porque yo a veces en los proyectos me llevo un poco también por el impulso. Es decir, Joan quizás tiene podría tener un rol más de gestión técnica, ¿sabes? Y Albert ahora mismo el rol lo está... No es que tenga un rol definido, pero parece que el rol que se está construyendo a él mismo es el rol de la ambición, por decirlo de una forma, ¿no? Porque, aunque Joan y yo también lo tenemos, pero Albert nos ayuda, nos empuja, es un poco como la bujía, ¿no? Que nos da chispazos para que no nos durmamos. Porque él, claro, acaba de llegar, no digo promesas, pero con unas expectativas de que vamos a intentar hacer cosas interesantes y quiere que sucedan lo antes posible. Entonces no sé cómo llamarle a esta palabra, ¿no? Es decir, nos motiva, nos motiva a hacer cosas propias, a ir a los productos, ¿vale? Vale, entonces estamos en esa parte de productos. ¿Vale? Entonces, habéis hecho un plugin de copistería que entiendo en un inicio comenzó como un servicio, que igual algún cliente os lo pidió o lo que sea, y al final hicisteis un plugin que es para venderlo. Pero ¿qué más? No sé si solo tenéis eso o tenéis más productos en marcha o cómo tenéis esa parte de productos. Porque teniendo en cuenta que antes has dicho que el 95% es servicios todavía Sí. y queréis dar el paso a productos, no sé cómo lo tenéis en mente. Bueno, mira, si quieres, vamos a dejar a Joan que nos explique cómo se hizo el de copistería, que de hecho es el de copistería casi lo ha hecho, bueno, casi no, lo ha hecho Joan, entonces que nos explique el mejor. Sí, bueno, el de copistería, lo que dices, primero pues un cliente nos pidió
algo muy parecido, más básico que lo que es hoy en día el plugin este. Y bueno, ¿Qué hace el pasaron... plugin? Pues el plugin lo que hace es permitir que una tienda con WooCommerce pueda vender fotocopias online. Es decir, conviertes la típica copistería del barrio, pues para que pueda usar lo mismo que usan algunas plataformas grandes que hay de impresión online. Entonces instalas el plugin y ya tienes eso. Esa pantalla para el cliente final que pone los documentos, tienes, digamos, un visor de cómo se verían tus documentos, seleccionando las opciones de que si quieres color, si quieres un papel o otro, y ya pues lo añades, carrito de WooCommerce y ya está. O sea, ¿Hay algún para vídeo hacerlo donde fácil. se vea esto? Pues no sé si tenemos algún vídeo. Tenemos una demo, pero creo que vídeo no hay. Bueno, si eso me lo pasas después y lo ponemos en los comentarios y en la sección en la web, y así quien esté viendo esto, pues que pueda ver la demo o que pueda ver el vídeo de lo que estás explicando. Vale. Y nada, bueno, pasaron, no sé, un par de años quizá. Y había gente, no sé cómo, pues que nos iban pidiendo, o sea, no sé cómo supieron que habíamos hecho nosotros ese plugin. Luego lo ¿No pusimos os lo habéis como... preguntado nunca? Es que al principio la verdad es que no lo sé. Después pusimos como caso de éxito en nuestra web, entonces ya Ujú. tenía más Vale. sentido de que... Un consejo. Preguntad siempre a los clientes o posibles clientes de dónde vienen. O sea, Sí, como, aunque no eso se conviertan ya... en clientes, en plan, oye, ¿dónde nos has conocido? ¿Cómo has llegado? Sí, sí, eso ya ahora ya intentamos hacerlo siempre. Pero sí, vimos que, no sé, tenía interés. Siempre pues decíamos que, bueno, o sea, al principio no lo hacíamos porque no nos parecía tampoco lo correcto, ¿no? Pero luego vimos, hostia, esto, si lo hacemos, pero mejor, podemos sacar aquí un plugin, no lo que, digamos, no lo mismo que habíamos hecho, sino algo mejor, más configurable, que pueda servir para cualquier copistería. Y al final pues hicimos eso. También hay otras copisterías que han visto este plugin y nos han pedido otro a medida a partir de este. O sea, porque no les interesa que sea tan genérico, porque quieren alguna opción que no existe. Y bueno, a partir de ahí también hemos Vale, tenido podemos servicios. entender que eso sería servicio. Exacto. O sea, Vale, el por eso propio producto digamos... nos ha llevado también a servicios. Vale. Bueno, sí, Y más que nada, nada por el bueno, hecho de que la gente entienda también que puedes tener un producto, pero dentro de ese producto luego ofreces claro, servicios. exacto. ¿Esa es una Porque, estrategia que vais a hacer o preferís solo producto y no dar ningún servicio? En plan, mira, yo aquí te estoy dando el plugin, si quieres personalizarlo, lo haces tú, o contamos con algunas ya, otras empresas y otras personas que te lo pueden personalizar, pero nosotros no lo hacemos. sí. A ver, evidentemente lo que nos interesa más sería producto y no tener que dar ese servicio. Pero al principio pues sí que tendremos que hacerlo. O sea, mientras no haya producto suficiente como para que haya el dinero, pues sí que el servicio, pues bueno, está bien. O sea, nos interesa de momento. Ya veremos a futuro, porque claro, siempre es mejor que el dinero venga directamente sin tener que dar tanto servicio. Pero bueno, ya te digo, o sea, de momento sería un poco combinar los dos. ¿Los otros dos socios opinan lo mismo? ¿Qué opinamos, Albert? Yo opino más o menos como Joan, en el sentido de que, pues al final, yo creo que siempre que ofrezcas un producto vas a tener una pequeña parte que va a ser de servicio. Puedes mirar de que sea menor o mayor, pero sí que al principio es algo que yo creo que viene también impuesto por el hecho de transicionar un poco entre los servicios y productos. Pero es algo que también a medida que vayamos haciendo cada vez más productos, pues iremos meditando si queremos reducir esa parte de servicios o mantenerlo. ¿Tú qué opinas, Amadeo? A ver, sí,
que un producto te dé servicios vinculados o complementarios al producto está bien, a mí me parece que está bien. Y de hecho, algunos de los que nos conocéis de hace poco lo habéis visto. Nosotros este año pasado, cuando terminamos, hicimos hicimos una gran meditación, un retiro espiritual que dijimos nosotros, porque nosotros ya veíamos que este año 2024 ya estaríamos a tope de productos, estaríamos ya, productos y todo, y solo productos. Y hemos dado cuenta de que nos ha costado tanto llegar a tener una empresa de servicios de desarrollo de plugins o plugins que está bien. Es decir, ostras, es que vivimos de esto. Es decir, ¿para qué para qué dejar de poner un foco ahí cuando se nos ha dado bien dar servicio? Entonces ahora nos dimos cuenta de que esta transición que dice Albert, pues lo podemos hacer más tranquilamente, ¿no? Y por lo tanto, tiene sentido de que en el ámbito donde estemos creando algún producto, pon por caso las copisterías, que es el ejemplo que tenemos, podamos también ofrecer servicios alrededor de ese producto para mantener para no perder esa capacidad, conocimiento de dar servicio que nos ha ido, vamos a decir, tan bien como para poder llegar a hacer estos productos, ¿no? Porque estos productos los hacemos con una inversión nula o casi nula. Es decir, sí, ponemos nuestro tiempo, pero decir que no tenemos que, es decir, que lo podemos compaginar con los servicios. Entonces, que hemos conseguido este equilibrio y que creo que está bien que lo podamos mantener un tiempo más. Vale. Tiendo a cortarte, pero claro, me habías dicho hasta las 5. Pues, Entonces, si quieres, y si los dos quieren, podemos hablar un poco más. Yo lo veo vale, bien. entonces la cosa es, ¿vale? Tenemos una charla pendiente de toda la parte que tiene que ver con el desarrollo de productos, ¿vale? Y ese cambio. Pero si Sí. quieres, con lo que acabas de comentar, estaría Vale. bien que nos digas cuáles son los planes para este 2024. Vale. ¿Vale? Entonces, yo desde fuera digo, si vais a seguir ofreciendo servicios como hasta ahora, que son ajenos al producto que tenéis, si vais a intentar pasar porcentaje de esos servicios a servicio directamente asociado al producto, o sea, realmente hacer marketing y hablar con copisterías y venderles ese producto más servicio, o qué es lo que tenéis pensado. ¿Os vais a sacar nuevos productos? Bueno, aquí es el momento en el ¿Cómo que... te ves para finales de 2024? ¿Cómo os veis? Bueno, aquí es el momento en el que yo la pifio y digo algo que no tenía que haber dicho aún. Esperemos que no pase eso. Venga, un poco de A ti spoiler. te gustaría que pasase, ¿no? Pero, a ver, lo que... Este año 2023 lo que hemos intentado es asociarnos más y mejor, no entre nosotros, sino también con otras empresas, otras personas, o buscar colaboraciones y todo eso. A mí me flipa y es una cosa que me encanta, y de hecho me encanta porque lo vivimos como, digamos, como del otro lado, que es buscar, no sé cómo se llama, yo voy a decir como yo creo que se llama, que es una joint venture, ¿no? Es decir, juntar empresas para crear juntos no digo una empresa nueva, pero bueno, casi un producto o un negocio nuevo, ¿no? Y eso es un poco lo que a mí me gusta. ¿Producto o servicio? En este caso, ¿qué estás hablando? Producto. Vale. Vamos a hablar de productos ahora, sí. Rápidamente, nosotros hemos estado en un proyecto de startup como partner o como parte técnica, es decir, teníamos un porcentaje en esa nueva empresa que iba a ser una nueva empresa. ¿En cuál? Refomax.com, que era o es, no sé, el primer calculador de reformas, que era una plataforma, o es una plataforma, que te calcula el precio de la reforma que quieres hacer con un número final. Y luego, con ese número, puedes comparar empresas que hagan reformas, que esas empresas te las vamos a mostrar con un número diferente, porque esas empresas ya nos han dado unos parámetros para poder, digamos, ponerlos en una balanza superior o inferior al número base de presupuesto de una reforma que tú quieres. Bueno, si se ha entendido, si no sigo, igual que a mí me cuesta explicarlo. Tú dale tranquilo, que tenemos a Nuria poniendo enlaces en el chat ¿Sí? de refomax.com, así Eso que la es. gente puede echarle un vistazo. Bueno, nosotros un día recibimos una llamada de una persona que tenía un equipo que quería montar esa startup y nos quería a nosotros porque, pues no sé, a saber, la verdad que no lo sé, pero bueno, pensaba que éramos buenos haciendo lo que hacemos, ¿no? Esta startup está basada en un plugin WordPress que hicimos nosotros, que era un poco el núcleo del proyecto, ¿no? Bueno, la cuestión es que eso era una unión
de empresas, personas, una joint venture, ¿no? Que he dicho antes, que es un nombre así muy, muy divertido. Y la verdad que fue muy interesante porque, bueno, no dejas de hacer ese servicio que haces de lunes a viernes, que es tu día a día, y te da un poco ese aire fresco que también te lo da hacer un producto con el equipo con el que ya haces cosas. Pero bueno, juntarte con otros también te da esa parte, ¿no? Y fue una experiencia muy buena, la verdad. El proyecto, sí tengo que decir de forma transparente, que no ha llegado a un puerto, digamos, no está, digamos, lanzado oficialmente, o como mínimo no con una inversión potente detrás, que era un poco el objetivo que estábamos persiguiendo. Está un poco en pausa. Pero bueno, la cuestión es que eso nos dio ideas y dijimos este año pasado, vamos a intentar buscar unas alianzas o una forma de hacer productos con otras personas o empresas que nos complementen. ¿En qué? Pues en marketing, en producto, no digo en hacerlo, sino pensarlo, y en otras partes que a nosotros no se nos da tan bien, ¿no? Pues en ese sentido, en este año 2024, tenemos algunas de estas colaboraciones que hemos estado persiguiendo y, vamos a decir, pactando el año pasado, que esperamos que este año 2024, vamos a decir, en la segunda mitad, creo que estarían todos ya habrían salido, ¿no? Que son, pues, variados. Es decir, no lo de la copistería es que hemos dicho ahora, casi que ya va a ir, bueno, casi no, es decir, va a ser algo que vamos a seguir, le vamos a dar cariño también, pero va a ser uno de más. Es decir, no vamos a estar centrados, como me preguntabas, en las copisterías y perseguirlas cada vez de mejor forma. Si lo haremos, pues será algo un poco más en piloto automático, ¿vale? Y nos estamos enfocando en otros productos que yo creo que todo lo que voy a decir ahora más o menos se puede decir. Yo, si en alguno no, pues bueno, que ya se me corrija Tú luego. piensas que aquí en este canal se puede hablar de todo. Bueno, pues estamos haciendo cosas con unos hermanos de Valencia, que estamos haciendo un plugin para darle otra vuelta a lo que serían los buscadores en WooCommerce, buscadores que te da una cuadrícula de productos, con el famoso añadido de la inteligencia artificial. Entonces, por aquí estamos construyendo un producto nuevo. Luego, con los archiconocidos amigos de Join Chat, que eso creo que ya se ha dicho en público, estamos haciendo un producto encima del que ya tienen, que va a trasladar esa experiencia de chat con inteligencia artificial. Join Chat, ¿qué es exactamente? Join Chat, ¿qué es? Pues Join Chat es un magnífico plugin que han hecho unos españoles, que hace tiempo ya, que tiene más de, si no me equivoco, ahora quizás no le meto la pata, pero tiene casi más de 600.000 descargas. ¿Es correcto, Joan, eso? Dime que sí. O que, sí, vale. Y lo que hace es ponerte el botón de WhatsApp probablemente abajo a la derecha de tu web, flotando, para que tus usuarios le den ahí y te los lleves a WhatsApp para hablar con ellos. ¿Vale? Es un plugin que está en el repositorio oficial de WordPress, que, como digo, tiene muchas descargas, y que los creadores ya han creado un plan premium alrededor de ese plugin, que tiene muchas funcionalidades muy interesantes. Y nada, el año pasado, pues hablando con ellos, patatín patatán, pues bueno, pues no sé si nos convencieron o los convencimos, ya no me acuerdo quién tiró la caña a quién, pero nada, que ponerle un servicio más o una funcionalidad más a ese plan premium con el que poder hablar con la web sobre la información que tiene la web, con esa inteligencia artificial que nos pueda, digamos, responder, ¿no? Con la que podamos conversar, pues pareció interesante. En eso estamos también. ¿Vale? Entonces, y de ideas de productos también que estamos intentando hacer solos, ¿eh? Es decir, no todo va a ser esta colaboración o este mix de personas, ¿no? Y bueno, pues lo que nos gustaría es buscar estas oportunidades para crear productos junto a otras empresas o otras personas. Yo creo, no sé, Alberto y Joan, que si quieres se lo preguntamos después, creo que hacer un producto de 3 ingenieros que sale un poco de su zona de confort, aunque nos habréis visto en las WordCamps que ya lo empezamos a hacer,
pero que sale un poco de su zona de confort, puede que no sea un equipo completo como para sacar un producto que tenga aspiraciones de hacernos ricos, vamos a decir, ¿no? Entonces, bueno, sí que ya venimos con el mismo tema de antes, que es asociarnos. Hemos estado hablando de esto hoy, ¿no? Durante un largo rato, pues vamos a hacer lo mismo, ahora ya como conjunto los tres con otras empresas o otras personas. Entonces, he dicho dos, el resto de cosas creo que sí que es mejor que no las explique. Que, que lo va a decir Joan. No ¿Cuáles creo que son lo las haga. otras, No. Joan? ¿No? Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos, para no aprovecharnos demasiado de vuestro tiempo, voy a haceros las dos preguntas que tenemos aquí de Rodolfo, ¿vale? Venga. En la página web, cuando compartimos el webinar, tenéis un botón para dejar preguntas, ¿de acuerdo? Entonces, que lo sepáis para un futuro. Ajá. Vamos a hacer estas dos preguntas que no tienen mucho que ver con lo que hemos hablado hoy, ¿vale? Pero seguramente lo que nos has estado comentando ahora pues será interesante en la siguiente webinar, que será el mes que viene. Ahí creo que ya nos podrás contar una de las cosas que no podías contar hoy. Venga, sí. Es así. Y si no, pues será la siguiente y en febrero nos centramos en la parte de producto como tal, ¿vale? De desarrollo de plugins. Entonces, Rodolfo nos ponía: ¿tienen algún tutorial o curso de creación de plugin de manera profesional e infalible? No lo tenemos, pero no nos lo propone Rodolfo, pero algunas personas nos lo han propuesto que podría ser interesante que explorásemos la vía de la formación también. ¿Como servicio o como producto? No lo sé, no lo sé. Lo que Ya te se ha puedo quedado decir pensando porque la pregunta ha sido buena, ¿eh? Que es una diferencia es buena, bastante sí, grande. sí, no, y es bueno también pensarlo, es decir, que no responderte rápido también, es decir, que hay que verlo porque como servicio también puede ser interesante. La cuestión es que, fíjate que hace un mes o menos hicimos la primera charla en una meetup de WordPress. El año pasado, en marzo, asistimos a la primera WordCamp de WordPress. Joan, este Joan que está aquí con nosotros, creó en su día un boilerplate que es un esqueleto del proyecto de plugin. Además, con él hemos ido desarrollando algunas librerías que las usamos nosotros en el día a día para desarrollar los plugins también. Y también usamos otras librerías. Es decir, sí que tenemos un método de trabajo que está, por suerte nuestra, está definido. Los tres trabajamos igual, los tres seguimos la misma estructura para hacer el proyecto, usamos las mismas herramientas. Entonces sí puede ser interesante, aunque no lo tenemos aún, pero sí que puede ser interesante poner eso en un servicio o producto para explicarlo, aunque de momento tengo que decir que lo que vamos a hacer es explicarlo en charlas. Lo hemos hecho De en la hecho, aquí meetup, os doy paso, como te dije, para hacerlo en febrero, aunque me lo dijiste podemos que hacer, es en marzo, sí. hacer un taller aquí sobre cómo podríamos hacer un plugin sencillo siguiendo, Vale, o sea, utilizando vuestro boilerplate. me parece bien, sí. Lo iremos explicando donde nos dejen y cuando nos dejen en charlas abiertas, tipo Meetup, tipo WordCamp o por aquí, yo no sé. Pero bueno, que sí, que nos interesa explicarlo, ¿vale? No sé si va a ser algo, digamos, tipo paquetizado o servicio o va a ser simplemente compartirlo cuando tengamos la oportunidad y explicar cómo lo hacemos. Vale, aquí tengo la siguiente pregunta que dice: ¿cuál puede ser el valor? Y no sé si aquí valor se refiere al valor que aporta o dinero, lo que puede costar, yo creo que va más por lo que puede costar. ¿Cuál puede ser el valor de un plugin WordPress que conecte con la web 3.0 en la red Polygon y que permita realizar donaciones entre las personas peer-to-peer? Toma pregunta. Esa pregunta está años luz de la primera que me has hecho, ¿eh? En cuanto Ya a... te he dicho que no tenía mucho que ver una con otra, pero Rodolfo estaba interesado en saber cuánto puede costar un plugin de ese tipo. Tengo que reconocer que en mi caso, porque yo es verdad que estoy todo el día con WordPress solo, los nombres que me has dicho ya me cuesta saber lo que son. Entonces a mí me costaría ahora aquí en frío decirte cuál es el valor, pero parece que es tecnología que está, vamos, recién salida del horno, todo lo que hemos, todas las cosas que me has dicho. Entonces yo creo que llevarla a WordPress de una forma que tenga un encaje, vamos a decir, sin hacer cosas raras, vamos a decir que sea nativo, ¿no?
puede que sea complicado a día de hoy. No sé exactamente qué incluye todo lo que me has dicho, pero vamos a recordar que WordPress es un software que es maduro, que tiene muchos años de desarrollo detrás y que pues quizás está centrado en otras partes ahora mismo que la web 3.0 y todas esas cosas que me has dicho. Yo creo que quizás no sería tan interesante plantearse ese proyecto, pero bueno, oye, Bueno, yo creo que podemos al final estudiar para la igual próxima. esto sería más charla. bien que está creado la red de Polygon Ujú. que permite hacer donaciones, etcétera, y que el plugin de WordPress simplemente es una configuración en el WordPress para Vale. conectarse vía API y punto. ¿Vale? No creo Eso, que la gestión central de la red eso fuera a si es través una del plugin. conexión vía API, entonces el valor no tiene que ser alto, porque al final es simplemente un conector, ¿no? Con esa infraestructura que ya está montada. Yo creo que va más por ahí, ¿eh? Por el hecho de que tener una red de esas que entiendo que es cripto, tú eso lo tienes que tener en un sitio y luego te conectas a ello. O sea, no creo que sea, es como si fuera un PayPal y tú Ujú. haces un plugin para WordPress para que cuando vendas algo o GIF WP, el plugin este de donaciones, pues que una de las opciones sea Bitcoin o sea Polygon, entiendo. Porque Polygon Pues, ¿de dónde vendría? pues nada, como te decía y sin problema alguno, como ya te decía antes, ¿no? Que no tengo ni idea de esta Vale, Polygon tecnología. es una cripto, ¿vale? Para dejarlo claro, es una cripto como tal que se basa en la red de Ethereum. Así que quien Vale. esté viendo esto lo tiene más claro. Creo que Albert ya lo sabía porque casi esté con la cabeza. ¿Sabías, Albert? No Vale, conocía pues Polygon, pero así lo se ve. Se ve que esta persona lo que dice es utilizando Polygon, que podría ser como si fuera Ethereum, como hacer un peer-to-peer. Si hay alguien por aquí que está viendo esto y sabe hacer estas cosas, pues aquí tiene un posible cliente. Si es que estaría dispuesto a pagar Rodolfo, que no lo conocemos. Vale, entonces, dado que os tenéis que marchar, ¿cuál es el plan para los próximos meses en Vale. cuanto a lo que vamos a ver aquí en Trinchera? Porque el resto nos lo irás contando. Así que, ¿qué Sí. vamos a ver de Sirvelia en los próximos meses? Nosotros ahora mismo estamos centrados en terminar un proyecto que no es un producto ni es un servicio, sino vamos a decir que es un proyecto que va a ser un experimento enfocado a la comunidad de WordPress. Y va a salir en los próximos días o semanas, próximamente. Entonces, si lo conseguimos y ese experimento es interesante y lo podemos realmente sacar y que la gente, todos lo podamos probar, creo que sería Perdona que interesante. creo que no he escuchado de qué es el experimento. Eso es la parte que no te puedo decir, fíjate. Vaya. Aunque sí que te diré, y es una cosa que con nosotros lo vamos a ir viendo, ya lo he adelantado antes, va a tener la magnífica IA de por medio, que eso ya parece ya el cuento que todo el mundo escucha ya. Entonces, hasta aquí puedo leer, ¿vale? Pero sí que queremos darle ahora un poco más de importancia a este proyecto que estamos terminando, este experimento. Y cuando lo ¿El terminemos, experimento es de tipo servicio que vais a ofrecer, producto que vais a ofrecer, o simplemente es algo que vais a abrir a la comunidad y open source? a primeras va a ser algo que vamos a. No va a ser como algo open source como tal. Va a ser una herramienta, una plataforma X, no sé cómo llamarlo para no darte pistas, que los usuarios mayoritarios van a ser los que usen WordPress. Y va a tener inteligencia artificial de por medio. Y va a ser, hasta donde yo sé, gratis. Entonces, nos estamos centrando en esto. Y cuando lo tengamos, yo creo que estaría bien pasarse por aquí, si nos das tu consentimiento, a hablar de ello, a explicar cómo funciona y eso. Y no digo el orden, pero también nos gustaría, como hablamos contigo, explicar nuestro método de trabajo, cómo trabajamos, las herramientas que usamos y, bueno, pues hasta incluso poder hacer un plugin, como decías tú. Aquí, estas De son las hecho, ideas que tenemos muchas tenemos. cosas, ¿eh? Tenemos abiertas esta cosa que nos tenéis que contar. Sí, Tenemos abierto vuestra metodología de trabajo y cómo trabajáis y demás. Todavía nos queda la parte de producto, cómo habéis dado el cambio, cómo ponéis precios a las cosas y demás. vale, Así que nos quedan muchos meses en los que seguiremos colaborando. eso es. Ha dicho que sí, amigos. Ha dicho que seguimos colaborando muchos meses. Así que si no les veis por aquí en abril,
Ya sabes que alguien ha faltado a su palabra. Qué fuerte, Ivonne, eso, qué Qué fuerte. fuerte, ¿eh? Qué presión social. Pues nada, simplemente que no quiero robaros tiempo. Al final el otro Hombre, día no, estuvimos mira, con Juan Carlos 2 horas y Ivonne, cuarto, pero aquí tenéis. tíranos la última, la que más rabia te dé, una pregunta de estas de las tuyas que nos ponen en un aprieto, a ver cómo salimos. O el Pues aprieto no es que yo te diga tengo. que me hagas una pregunta. Ahora te he puesto yo a ti en un aprieto, ¿a que sí? No. Podría ser, por ejemplo, si en el. Me gustaría bien saber qué habéis puesto en el pacto de socios. En Pacto plan, de si socios. alguien. No habéis hecho pacto de socios ni nada, ¿no? En plan, ¿Qué hemos por hecho si pacto de alguien se socios, quiere Albert? ir. No me acuerdo qué hicimos. Hay unos estatutos en la empresa, en la SL, que ya está ¿Sabes? Me creo que eso puede ser constituida. interesante por cerrar la parte que hemos estado hablando de la empresa y cómo se monta. Pues. Mira, de pacto de socios con Joan y con Albert no hemos hecho, si no recuerdo mal. Hemos llegado a unos acuerdos, eso sí, pero no como pacto de socios, porque la constitución de la empresa, creo que vimos los tres que era algo ya, digamos, directo, ¿no? Y no pasábamos por una parte donde no había ese pacto. Yo entiendo el pacto de socios y me equivocaré seguramente en muchas partes, algo que harías antes de constituir una empresa. Porque cuando constituyes una empresa, vamos que ya estás ya ya va en serio, ¿no? Ya va en serio antes, puede decir que va, bueno, estás ya vinculado de una forma mucho más Pero no potente. hicisteis un pacto de socios, por ejemplo, al meter a Albert. No hicimos un pacto de socios, creo, recordar como tal, es decir, una cosa así como formal o firmada, pero llegamos a acordamos unos límites o unas pues, cosas que Albert me preguntó, que yo le dije que trabajó de esa forma, es decir, nada, digamos, pues algo que podía ser en el pacto de socios como qué porcentaje de beneficios vas a repartir o qué porcentaje vas a guardar o cómo va a ser la política en X, no sé, cosas que podrían ser interesantes para unirte a una empresa, sino sí que lo hemos hecho con estas colaboraciones que te digo, en las que nos juntamos con otra empresa en la que sí que es posible que no compartamos en algunos puntos la misma cultura. A ver, parte de eso es que sabes más algo sobre la cultura que quieres que tenga esa empresa, ¿no? Entonces, bueno, con Albert no lo hicimos, no hicimos nada, digamos, de ese calibre, pero bueno, se tendría que haber hecho, sí, es probable que sí, pero mira, ¿ves? No lo hicimos. Lo que sí hicimos fue ir al notario, firmar un papel y en la que Albert estaba de acuerdo con, digamos, los estatutos o la forma en la que John y yo habíamos explicado a Albert que íbamos a funcionar. No sé si te ¿Qué ha te parecido bien parece? la pregunta. La pregunta me ha parecido muy buena y la respuesta creo que no tan buena. Estaría bien saber los puntos y demás por transparencia, pero que es Pero es entendible que que los no, puntos que no se pueda. No te preocupes. No no te han preocupes, habido. Amadeo. De todas formas, si quieres, lo podemos. A ver si si hay alguna cosa la que se me ha pasado, ¿no? No sé, yo creo que no hicimos nada. Fue Más que nada lo bastante digo todo improvisado. esto porque cuando estás emprendiendo son cosas que salen. Como yo he dicho antes, que el hecho de que probablemente la siguiente persona que contrate, o aunque sea como autónoma o cosas así, será de Sí. marketing, de diseño, sobre todo, porque quiero que todo salga con un buen diseño. Claro, siempre te surge la misma duda que decías tú antes de, joder, si voy a hacer esto, prefiero hacerlo con alguien. Y siempre entra la Mm. duda de, ¿lo hago como freelance? ¿Lo hago como contratado, como asalariado? ¿Lo hago como socio? Si lo hago como socio, ¿cómo lo meto? O sea, me refiero que son las típicas Pues, a ver, preguntas para que se cerrar, puede hacer si la gente. quieres, esa pregunta que todo el mundo puede tener una respuesta diferente del elenco de emprendedores que pueden pasar por aquí. A mí el método que me ha funcionado es uno en el que no he tenido prisa. Es decir, yo cuando empecé en 2016 no me imaginaba que en 2024 estaría aquí contigo. Vamos, ni me imaginaba que en 2017 haría tal cosa. Es decir, iba sobre la marcha, muy tranquilamente. Entonces yo me he tomado la libertad de hacer las cosas lentamente con el hecho de que Joan estuviese durante un tiempo, pues, como decías tú, con prácticas o asalariado. Lo conocí, me conoció, y hablamos, no fue algo tan, quiero un socio, ¿dónde está? ¿Eres tú? Nos asociamos, eso no fue así. Entonces, si puedes, yo creo que esa forma de hacer las cosas es un poco más natural. Natural, pues porque te Me estás voy a conociendo. aprovechar, me voy a aprovechar de ti. Venga. Teniendo en cuenta, tranquilo ya no es nada raro. Teniendo en cuenta que sois los tres perfiles iguales y probablemente Sí. si queréis crecer contrataríais a otro perfil diferente,
en plan Ajá. para hacer bien las ventas o marketing o diseño, lo que sea, teniendo en cuenta mis deseos y Sí. teniendo en cuenta que yo la problemática que me encuentro es, que seguramente igual es una tontería, pero algo que pienso es, vale, yo quiero contratar a alguien que haga los diseños, pero también tiene que hacer como la imagen de marca que decíamos antes, que es algo más que diseñador o diseñadora. Claro, no es fácil encontrar a alguien a un precio barato, por de una forma, como tú quizás cuando empezaste con gente en prácticas. Pero claro, yo meter a alguien en prácticas, salvo que ya tuviera experiencia de antes, que si está en prácticas es muy poco probable, no puede darme igual el perfil que estoy buscando. ¿Cómo harías en ese caso? Si tú quieres, por ejemplo, hacer algo concreto, ¿cómo empezarías ahora? ¿Contratarías a alguien super pro como freelance o qué es lo que harías? Lo que no haría sería lo que hice, que es buscar una persona sin experiencia pensando que podríamos hacer algo juntos, cuando yo tampoco tengo experiencia de esa parte. Sí que tengo experiencia desarrollando plugins y por eso puedo decirle al ver cómo se desarrollan y juntos crecer para luego ser socios. Eso sí, pero no con algo de lo que no soy capaz, como has dicho tú, porque no es mi perfil. ¿Qué haría yo? Pues lo malo es que contratar una persona que es un freelance potente o como has dicho tú, no sé qué has dicho, top, no sé cómo has dicho, es proporcionalmente más caro, o es caro, o no es caro, no sé, pero bueno, te va a suponer una inversión más alta, ¿no? O vas a tener que poner dinero ahora de entrada más de lo que tú te pensabas. Eso es el riesgo, ¿no? Pero yo creo que es la única forma, es que no veo más. Entonces, ahora mismo, si tenemos, claro, es que ahora es diferente, ¿no? Pero en su momento, lo que tenía que hacer un emprendedor es buscar un poco el equilibrio o comprometer cómo gasta o cómo invierte con qué calidad o qué partes son más prioritarias en la empresa, ¿no? O en el negocio. Entonces, no sé si hay una respuesta rápida a lo que has dicho, pero si para tu empresa el diseño gráfico o la marca es muy, muy importante, entonces invierte en ello si crees en tu empresa. Yo no creía en mi empresa cuando contrataba personas en prácticas o sin experiencia. No creía en ella, no tenía una estrategia, no tenía una visión. Ahora sí la tengo. Entonces ahora quizás sea diferente, pero antes no. Iba perdido y pensaba quizás que con gente a mi alrededor me iría ubicando. Lo conseguí con Joan y con Albert, pero es decir, no con las partes que no sabía cómo eran, ¿no? Entonces yo creo que si tú crees en tu empresa, que eso es quizá lo más complicado al principio, porque hay dudas, si tú crees en tu empresa, pues aunque cuesta pensarlo cuando estás ahí, quizás tendrías que dar un paso allá y ponerlo, es decir, gastarte la pasta, vamos. No sé cómo lo ves tú, Iván, pero bueno. ¿Cambiarías algo de lo que has hecho hasta ahora? No lo cambiaría, aunque digo que no es lo correcto, no lo cambiaría porque me ha dado, es decir, yo ahora las cosas las hago muy rápido. Si alguien me ha conocido este año pasado, creo que lo ha visto, que digo que voy a hacer uno y luego me voy haciendo tres el día siguiente. Es decir, intento ir lo más rápido posible, ¿no? Pero eso lo puedo hacer ahora, o creo que lo puedo hacer, vamos, porque en su día no estuve corriendo. Entonces, de lo que no me arrepiento es de no correr al principio. Y aunque sufrí y no lo pasé muy bien en algunos momentos porque te sientes frustrado o que estás incapacitado porque no puedes hacer casi nada. Cuando no tienes o no, es que no puedes hacer nada, casi estás dependiendo. Entonces eso el tiempo te ayuda a ponerlo en su sitio y bueno, pues si tienes un poco de paciencia y en mi caso como no creía tanto en mi empresa, pues es lo que tenía que hacer, pues al final me fui yo convenciendo a mí mismo de que sí que tenía sentido creer en ello y las cosas empezaron a salir. Pero si tú ya lo crees desde el principio y ya vas con esa sensación de que lo vas a petar, pues entonces no. Es decir, yo lo hice porque no lo creía, pero sí, si lo crees, pues entonces lo que te decía. Entonces yo creo que sí que tiene sentido ya ponerte en serio. Pero ahí ya entrará el compromiso que tengas de las capacidades que tengas. Eso ya no sé. ¿Qué me habías preguntado, Ivonne? Que ahora se me ha ido. No te preocupes, está bien respondido. Que si cambiarías algo de cómo empezaste. No Voy a cambiaría aprovechar nada. un momento para decirle a la gente que os pego en el chat el sorteo de Factoría Digital, ¿de acuerdo? Un cheque regalo de 50 euros de Amazon, así que podéis participar en cualquier lado del mundo, que es este mes. Y dicho esto, no sé si queréis despediros, queréis Sí, comentar vemos. algo, dónde os podemos ver en un futuro cercano, próximas Bueno, semanas.
a los que estén en la comunidad de WordPress y asistan a las WordCamps, es probable que ya nos hayan visto en alguna. Nos seguirán viendo este año en ellas. No sé si la siguiente va a ser en Torrelodones. Y yo creo que ya lo puedo decir. Ahora es cuando también digo cosas que no se pueden. Pero en Torrelodones vamos a tener una mesa pequeña. Vamos a ser un patrocinador de los, digamos, de mortales, que digo yo. Y ahí vamos a presentar un experimento, no el que hemos hablado antes, otro. Y nada, este año nos iremos viendo en las WordCamps y aquí también contigo. Claro que se puede decir, hombre, estáis aquí como patrocinadores bronce. Pues eso, entonces nada, nos vemos por ahí y en alguna meetup de la zona de Barcelona. Hemos estado en la de Mataró, la última, bueno, la primera que hicimos. El mes que viene Podemos- estaré en Igualada, por si os queréis pasar. Pues quizás nos pasamos. Entonces, nuestra idea también es empezar a tener presencia en las meetups y a ver si también nos dejan hablar de nuestro libro y charlar sobre nuestra metodología de trabajo. Y poco más. Ahora es cuando decimos hasta luego y muchas gracias. Así es. Yo me quedaré un momento a decir un par de cosas, pero si queréis salir ya, perfecto. Muy bien. Muchas gracias por compartir vuestra experiencia. Espero más el mes que viene. E incluso ya sabéis que podéis venir aquí cuando queráis. O sea, por mucho que nosotros Muy bien. cerremos un webinar a 1 hora, si me decís, oye, ¿qué te parece el jueves que viene si pasamos o tal? Pues ningún Vale. problema. Pues nada, muchas gracias, Ivonne, y a todos los que nos hayáis visto. Gracias a Nos vosotros, vemos. jóvenes. Voy a comentarles algo a esta gente. Muy bien, hasta luego. Adiós. Hasta luego. Adeu.